en las reacciones en equilibrio químico y nos da 4 enunciados. ¿Okay? Nosotros no vimos equilibrio químico, ¿verdad? Porque consideré que no había necesidad de verlo como tal. Con el simple hecho de resolver esta pregunta y esta otra que viene aquí, ya con esto podemos entender equilibrio químico básico para el examen. ¿Okay? Nos dice, en las reacciones de equilibrio químico, opción A, las concentraciones de reactivos y productos son constantes. Opción B, las concentraciones de reactivos son mayores que en los productos. Opción C, las concentraciones de reactivos son menores que en productos. Opción D, las concentraciones de velocidad a la derecha son menores a las de la izquierda. ¿Okay? Nos da 4 enunciados. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí básicamente es decir cuál de estos 4 corresponde a equilibrio químico. ¿Okay? ¿Qué sucede en una reacción cuando está en equilibrio químico? Para saber eso, primeramente necesitamos saber, obviamente, qué es el equilibrio químico, ¿cierto? Entonces, para saber más o menos, así a gran detalle, qué es el equilibrio químico, nos vamos para la pizarra. Equilibrio químico, como su nombre lo indica, equilibrio químico. No es, puede sonar como que sea, no sé, balancear la ecuación, por ejemplo, balancear es que la ecuación esté en equilibrio, ¿verdad? Sí. Pero no, equilibrio químico no tiene nada que ver con balancear una ecuación, sino que equilibrio químico es un suceso, es un proceso que sucede durante una reacción química, ¿okay? En todas las reacciones químicas. Pero más comúnmente en reacciones químicas reversibles. En la última clase habíamos mencionado la palabra reacción química reversible, ¿verdad? Para ver lo de ácidos y bases. Habíamos dicho que en una reacción química reversible, por ejemplo, una reacción química de este tipo, A produce B más C, ¿verdad? Es decir, el compuesto A se descompone o se disocia en B y en C. Eso significaba una rayita de arriba, ¿verdad? La fichita de arriba, lo que nosotros sabemos es una reacción química normal. Pero como tiene una doble rayita, significa que es una reacción reversible. ¿Eso qué significa? Que a la vez de que A puede convertirse en B y en C, B y C se pueden combinar para formar A de nuevo. ¿Okay? Eso es una reacción reversible. Y esas reacciones reversibles tienen una característica, y es que son capaces de llegar a un punto llamado equilibrio químico. Las reacciones normales no. ¿Okay? Una reacción de tipo A produce B más C, no puede llegar al equilibrio. ¿Por qué? Porque es una reacción unilateral. Es decir, A produce B y C, y punto. Hasta ahí llegó la reacción. Una vez que B y C se ha producido, la reacción termina. Se detiene. Y ya se acabó todo. ¿Ok? B y C no se pueden combinar para formar A de nuevo. Eso no puede pasar. ¿Ok? En cambio, en una reacción reversible, sí. Entonces, ¿qué es el equilibrio químico? Bueno, vamos a suponer que tenemos esta gráfica, ¿ok? Una gráfica de concentración versus tiempo. Ya dijimos que corchetes significa concentración, ¿cierto? En química. Bueno. Nosotros partimos de esta ecuación. Vamos a poner una más sencilla, ¿ok? A reversible A produce B. Pero una reacción reversible. A produce B y B a la vez puede producir A. O sea, el reactivo se convierte en producto y el producto se puede convertir de nuevo en reactivo. Si esta ecuación la trasladamos a esta gráfica, ¿qué sucede durante la reacción química? Nosotros sabemos que durante la reacción química, durante esta reacción química, ¿qué va a pasar? Que nosotros partimos de una cierta cantidad de A, ¿verdad? Tenemos cierta cantidad de A, no sé, cualquier cantidad. Y a medida que va transcurriendo el tiempo de la reacción, ¿qué va pasando con esa cantidad de A? Va disminuyendo, ¿cierto? O sea, nosotros partimos de una concentración inicial de reactivo A. A medida que la reacción transcurre, por obvias razones, la concentración va disminuyendo, ¿verdad? La cantidad de A va disminuyendo. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en el producto. Si se convierte en el producto, pues A va desapareciendo lentamente, poco a poco. Es lo que sucede en toda reacción química, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la concentración de B?
Pues a medida que el tiempo de la reacción transcurre, ¿qué pasa con su concentración? Va aumentando, ¿cierto? Entonces, ¿eso cómo lo podemos ver en esta gráfica de concentración versus tiempo? Lo podemos ver así. La concentración de A inicia alta, ¿verdad? O sea, tenemos mucho A. Por ejemplo, aquí tenemos la concentración de A. La concentración de A es alta, ¿por qué? Porque es el reactivo. En cambio, la concentración de B es nula, es 0. ¿Por qué? Porque es el producto. No tenemos producto al inicio de la reacción. O sea, en el tiempo 0 no hay producto, pero sí hay reactivo. Entonces, por eso el reactivo está arriba. ¿Qué pasa? Mientras transcurre el tiempo, ¿qué pasa con la concentración del reactivo? Va pasando esto, ¿verdad? Va disminuyendo lentamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a un punto en el que comienza a disminuir lentamente. ¿Ok? Hasta que se estabiliza. Pero en las reacciones reversibles, la cantidad del reactivo nunca llega a 0. Por eso la línea se mantiene así. ¿Ok? Nunca llega al 0. Se podría decir que llega un momento en tiempo indefinido, tiempo n, tiempo igual a infinito, por ejemplo, que la concentración del reactivo forma como una asíntota. Nunca toca el eje. ¿Veis? Nunca llega a 0. ¿Y qué pasa con la concentración de B? Lo contrario. B va aumentando. ¿Sí? B va aumentando, hasta que llega un punto en el que, al igual que la concentración en B, se mantiene constante la manera en la que aumenta. ¿Sí? Estamos en la más buena. Se mantiene constante. ¿Por qué? Porque dijimos que es una reacción reversible, ¿cierto? ¿Qué hemos dicho acerca de una reacción reversible? Que B también se convierte en A. Al mismo tiempo de que A se convierte en B, B es capaz de convertirse en A, porque es una reacción reversible. Entonces, A se está disminuyendo, ¿verdad? Por obvias razones, porque está consumiendo, por eso la concentración de A, que es el reactivo, disminuye. B está aumentando su concentración, ¿por qué? Porque es el producto, se está produciendo. Pero ¿qué sucede? Que B también se descompone para formar A, ¿verdad? O sea, B se transforma en A. Entonces la concentración de B en teoría iría disminuyendo y la de A iría aumentando de nuevo, ¿verdad? Entonces esto es lo que sucede aquí. En el equilibrio químico, la velocidad con la que A se convierte en B es la misma con la que B se convierte en A. ¿Ok? Entonces, esta parte de aquí, todo esto que está aquí, cuando ambas líneas se tornan un poco paralelas entre sí, eso que está ahí se conoce como equilibrio químico. ¿Ok? Equilibrio químico. Básicamente, cuando la velocidad con la que A se convierte en B es la misma velocidad de la que B se convierte en A. Que se ve en la gráfica. A va disminuyendo, pero ¿por qué se mantiene constante aquí? Porque B va aumentando. ¿Y por qué B se mantiene constante aquí? Porque, dijimos, lo repito, A se convierte en B, pero B también se convierte en A, porque es una reacción reversible. Entonces, a medida que B va aumentando la concentración, A va disminuyendo. Pero ¿qué pasa? Que en un punto B se convierte en A de nuevo. Entonces, en teoría, la concentración de B iría disminuyendo y la de A irá aumentando de nuevo, ¿verdad? Pero como estas cantidades son muy pequeñitas, entonces se contrarrestan entre sí y por eso ninguna de las dos siga aumentando o disminuyendo, sino que las velocidades se contrarrestan y se mantienen constantes. Es decir, en el equilibrio químico, las concentraciones de los productos y los reactivos se mantienen constantes, no cambian. ¿Por qué? Porque a la misma velocidad con la que A se convierte en B, B se convierte en A. Entonces se considera que como se convierten a la misma velocidad, entonces las concentraciones llegan a un punto en el que no varían. Porque, por ejemplo, A se convierte en B y al mismo tiempo B se convierte en A. 20 moléculas de A se convierten en B, 20 moléculas de A se convierten, 20 moléculas de B se convierten en A. Entonces, ¿qué pasa? Que se contrarrestan, ¿verdad? Si uno se convierte en el producto rápido se convierte en el reactivo. Entonces, las concentraciones de tanto producto como reactivo se mantienen invariables. ¿Cuándo? Al tiempo infinito, ¿ok? Depende de la reacción. Dependiendo de la reacción química, es al tiempo en el cual se llega al equilibrio químico. Entonces, en forma de resumen, equilibrio químico es igual
a la, se nos puede definir así más sencillo como, mejor le voy a dar características de ellos. ¿Okay? Equilibrio químico. Uno es que concentraciones se mantienen constantes. ¿Okay? Las concentraciones se mantienen constantes. Y la otra es que velocidad con la que A se convierte en B es la misma que la velocidad con la que B se convierte en A. ¿Okay? El equilibrio químico son básicamente dos características principales. Una es que la velocidad con la que A se convierte en B es la misma con la que B se convierte en A. Por lo tanto, las concentraciones tanto de reactivo como de producto se mantienen constantes. ¿Okay? Eso es básicamente lo único que ustedes necesitan conocer de equilibrio químico. ¿Qué es? Y ya. Y ya es eso. ¿Okay? Se da cuando las velocidades son las mismas, las velocidades con las que el reactivo se convierte en producto y con las que el producto se convierte en reactivo. Por lo tanto, llega un momento en el cual se mantienen constantes. ¿Alguna duda con esta partecita, con la definición de equilibrio químico? Muy bien. Entonces, si hay alguna duda, ahí me avisan, ¿ok? Entonces, ya conociendo la definición de equilibrio químico, podemos saber que la opción correcta es la A. Las concentraciones de reactivos y productos son constantes, ¿verdad? ¿Y por qué son constantes? Porque la velocidad con la que uno se convierte en el otro y con la que el otro se regresa al inicio es la misma, ¿verdad? La opción B dice que las concentraciones de reactivos son mayores que en productos, pues no, porque ambas deben de ser iguales, constantes. Las concentraciones de reactivos son menores que en productos, pues no. Dice las concentraciones de velocidad a la derecha son menores a las de la izquierda, y no, ¿verdad? Eso lo podemos traducir como que la velocidad con la que uno se convierte en el otro es mayor a la izquierda que a la derecha. Entonces, son menores a la derecha que a la izquierda, y pues no, es la misma, ¿verdad? Entonces, la opción correcta es la A. Concentraciones de reactivos y productos son constantes en el equilibrio químico. Entonces vamos a ver la pregunta que sigue. Dice, la función principal de un catalizador es favorecer ¿qué? Dice, aumenta la cantidad de reactivos sin reaccionar. Los productos tengan mayor pureza. Los reactivos se consuman más rápido. Aumente la temperatura de los reactivos. ¿Okay? Primero, para poder resolver esta ecuación hay que conocer la definición de catalizador. Cuando estuvimos viendo reactivo limitante y reactivo en exceso, vimos así de forma general una pregunta. De hecho, aquí está en este examen, esta pregunta, ¿verdad? La del cobre. ¿Qué hacía el cobre de esta reacción? Y viene la opción A, catalizador. Habíamos dicho que un catalizador es una sustancia que va a favorecer a la reacción. Es decir, va a permitir que se lleve a cabo. Los catalizadores se utilizan principalmente en reacciones que requieren mucha energía para poder llevarse a cabo, o bien que requieren mucho tiempo para concluir. Entonces, un catalizador lo que hace es básicamente, en primer lugar, bueno, de forma general, exactamente lo que hace es disminuir la energía de activación. ¿Ok? La energía de activación es la energía necesaria para convertir un producto en un reactivo. ¿Ok? Todas las sustancias tienen una cierta energía de activación. Como su nombre lo indica, es la energía necesaria para activar el producto, es decir, permitir que reaccione. Entonces el catalizador lo que hace es eso, disminuir esa energía de activación. La energía de activación en una gráfica se puede ver así. Vamos a suponer que tenemos una
una gráfica, una energía de activación, por ejemplo, aquí tenemos un compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos el reactivo, ¿ok? Tenemos A. De la reacción A reversible B. A produce B y es reversible, ¿ok? Aquí tenemos A, el producto, el reactivo, y por acá tenemos B, ¿ok? Y aquí tenemos lo que es energía. Energía, ¿ok? Y aquí es tiempo, energía versus tiempo. Entonces, siempre los reactivos tienen menos energía que los productos. Siempre. Si un reactivo tiene más energía que el producto, entonces se puede decir que el reactivo es inestable y esa reacción no se puede llevar a cabo. ¿Cómo sabemos que el reactivo tiene menos energía? Porque veamos el eje Y, que es energía A, que está más arriba que B. Por lo tanto, A tiene más energía que B. Y sí, es el reactivo. Siempre los reactivos tienen más energía interna que los productos. Entonces, la energía de activación se puede ver así, ¿ok? Por ejemplo, ¿ok? ¿Ok? ¿Y cuál es la energía de activación? Esto es la energía de activación. Desde aquí hasta acá, ¿ok? Se llama EA, energía de activación. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, primero necesitamos aportar toda esta energía para que después el reactivo se pueda formar, ¿verdad? Es decir, tenemos que sobrepasar este umbral de energía, todo esto. Tenemos que agregar toda esta energía para poder que la reacción se lleve a cabo. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos un catalizador de por medio? Que la energía de ionización cambia, que la energía de activación cambia. Y ahora, por ejemplo, es esta. ¿Sí? Es decir, ahora la energía de activación, ¿cuál va a ser? Pues nada más esta partecita de aquí, ¿verdad? Eso es con el catalizador. O sea, todo esto, ¿qué pasó? Disminuyó. Es decir, la energía que necesitamos aportar para llevar a cabo la reacción es mucho menor. ¿Okay? Esa es la función del catalizador. Facilitar a que la reacción se lleve a cabo. ¿Cómo? Disminuyendo la energía de activación de los productos. Si la energía de activación disminuye, entonces es más fácil para ellos reaccionar. ¿Por qué? Porque se necesita aportar una menor cantidad de energía. ¿Energía en qué forma? Principalmente calor. Es decir, necesitamos calentar estas mezclas de productos, de reactivos, para poder que se lleve a cabo la reacción. ¿Ok? Entonces, ya conociendo un poquito de la función del catalizador y cómo interviene en la energía de activación, podemos decir que la función principal de un catalizador es la opción C. Los reactivos se consuman más rápido, ¿verdad? Porque dice, la opción A, aumenta la cantidad de reactivos sin reaccionar. Nosotros sabemos que no. Un catalizador lo que hace es favorecer que los reactivos sí reaccionen, sí se consuman, ¿verdad? No facilita que se queden ahí sin reaccionar. Entonces la opción A no es correcta. Dice, los productos tengan mayor pureza. Y pues no, un catalizador no influye en la pureza de los productos. ¿Okay? Lo que influye en la pureza de los productos es básicamente las condiciones en las que llevas a cabo la reacción. Obviamente, si ahí se interviene algún otro elemento, no limpias en tu material o no lo haces en un ambiente controlado, la pureza va a disminuir. Y aumenta la temperatura de los reactivos. Esto quizás te puede ir con la idea, como les acabo de mencionar, que se necesita administrar calor, temperatura en una reacción para que se lleve a cabo. Pueden pensar que es la opción correcta, pero no, porque aquí solo dice aumente la temperatura de los reactivos, no dice para qué o por qué. Entonces, no, que aumente la temperatura de los reactivos no es una opción correcta, ¿ok? Sino que la opción C, los reactivos se consuman más rápido. Sí, la función de un catalizador es esa, que los reactivos se consuman rápido, es decir, aumentar la velocidad de la reacción. Eso es lo que es un catalizador. Y una característica muy importante de los catalizadores es que son reutilizables. Es decir, si nosotros colocamos un catalizador en la reacción, al final de la reacción el catalizador lo recuperamos intacto. Es decir, igualito. Si nosotros añadimos, por ejemplo, en las reacciones en reacciones orgánicas, por ejemplo, las reacciones de hidrogenación.
Vamos a suponer que tenemos un alqueno y lo hidrogenamos para convertirlo en alcano. Se utiliza una especie de cama de platino-paladio, una mezcla de platino y paladio. Cuando nosotros llevamos a cabo la reacción, obtenemos el alcano correspondiente y además podemos obtener de nuevo el catalizador. O sea, el catalizador no se consume. Esa es la función. Esa es una característica muy importante de catalizadores. No se consumen durante una reacción. Se pueden utilizar durante muchísimo tiempo. Pueden ser utilizables y al final se recuperan intactos. ¿Ok? Entonces, opción correcta, C. Los reactivos se consumen más rápido. Las dos preguntas que siguen no las necesitamos resolver, ¿ok? Porque de acuerdo a la guía Ceneval, química orgánica, que es esta parte que viene aquí, hidrocarburos, no viene en su examen, ¿ok? Así que no se preocupen por química orgánica, que es esto que está aquí. Entonces, en teoría, este examen ya lo resolvimos, ¿ok? La parte de química. Ahora vamos a hacer este otro, ¿ok? Es básicamente lo mismo, solo que un año antes. Vamos a resolver las preguntas que son diferentes nada más, porque algunas sí se repiten con la guía anterior, ¿ok? Entonces va a ser un poquito más rápido. La pregunta 23 dice, en un laboratorio se obtuvo una sustancia con fórmula S8. Si se dan cuenta, ya hay un 8 chiquito en el medio, ¿verdad? S8. ¿Cómo se clasifica? Compuesto, elemento, mezcla heterogénea y mezcla homogénea. Vamos viendo. ¿Qué significa esto? S8. Pues nosotros habíamos dicho, ¿verdad? Siempre que tengamos el símbolo de un elemento, hay que conocer obviamente que este es el símbolo de un elemento, es el azufre. Ok, ese es azufre. Siempre que teníamos alrededor de un elemento podemos tener varios números, ¿verdad? Cuando el número está aquí abajito, ¿qué significa? Significa que hay 8 átomos de ese elemento, ¿verdad? Si hubiera un 2, por ejemplo, el hidrógeno H2, aquí hay 2 hidrógenos, ¿verdad? Aquí significa que hay 8 azufres. 8 azufres. Entonces, ¿qué significa esto? Eso es un compuesto, un elemento, una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. Vamos viendo. Puede que tengamos duda. ¿Por qué? Porque vamos a decir, ay, pero es que no es un solo azufre, son 8 azufres, entonces es una mezcla. O es un compuesto. Pues vamos a ver. Primero, ¿cuál es la definición de mezcla? Pues habíamos dicho que una mezcla era la combinación de 2 o más sustancias, ¿verdad? Entonces, aquí, ojo, 2 o más sustancias distintas. Si no son distintas, no se trata de una mezcla. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que sí, son 8 átomos de azufre, pero todos son azufre, ¿verdad? Entonces, por eso, pues no puede ser una mezcla. Así que nosotros podemos descartar fácilmente mezclas, tanto heterogéneas como homogéneas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no es sí son varios elementos, sí son 2 o más, pero son átomos. ¿Átomos de qué? Del mismo compuesto, del mismo elemento, azufre. Entonces no pueden ser mezclas. Entonces queda compuesto o elemento. ¿El azufre qué es? Nosotros sabemos que el azufre está en la tabla periódica, así tal cual, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que el azufre es un elemento, pero nosotros en la tabla periódica lo vemos como la S nada más, como el azufre así puro, así purito, azufre es, y ya. Entonces nosotros podemos decir, ay, pero es que son 8 azufres, entonces es un compuesto. Pero no, ¿ok? No. Y de forma natural, es decir, el azufre en la naturaleza se encuentra como S8. El azufre no se encuentra puro, no se encuentran nada más átomos de azufre libres ahí, sino que el azufre se encuentra unido o sea, un átomo de azufre lo encontramos unidos a 7 más átomos de azufre. Es decir, son moléculas con 8 átomos de azufre. Así se encuentra en la naturaleza. Entonces, el azufre no puede ser un compuesto, sino que es un elemento. Aunque tenga este 8 aquí, es un elemento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las moléculas diatómicas? Habíamos dicho que todos los gases son diatómicos, ¿verdad? Porque en la naturaleza se encuentran en moléculas de 2 átomos. Pues el azufre se encuentra en moléculas de 8 átomos. Y el fósforo se encuentra en moléculas de 4 átomos. ¿Ok? Eso sí, ténganlo ahí como dato curioso. El azufre es un elemento. Y si no supiéramos que el azufre es un elemento y estuviéramos entre compuesto y elemento, ¿cómo descartaríamos entre esas dos? Pues fácil. Porque el compuesto es la unión de 2 o más elementos. Aquí tienen distintos, o distintos.
Aquí tenemos 8 azufres, pero son iguales todos los azufres. Entonces, esto no puede ser un compuesto. Aunque esto sí es una molécula, pero no es un compuesto, ¿ok? Porque todos los átomos son iguales, son idénticos. Por eso es un elemento. Entonces sería la opción B, elemento. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente. La siguiente ya la resolvimos en el examen anterior, ¿verdad? Nos daba la configuración electrónica y decía en qué grupo está. Habíamos dicho que en el 7A. Esta ya la hicimos también. Ok, esta. Dice, se calentó una disolución y al cabo de cierto tiempo apareció un sólido en forma de precipitado. ¿Qué orden cronológico siguió la disolución? Nos dice saturada, diluida, concentrada y sobresaturada. ¿Ok? Entonces, básicamente nos dice que nosotros teníamos una disolución, ¿verdad? Una disolución que calentamos. Una disolución que calentamos. Y al cabo de un tiempo apareció un sólido en forma de precipitado. Primero hay que ver qué es un precipitado. ¿Okay? La palabra precipitar, ¿qué significa? Podemos entenderlo de muchas maneras, ¿verdad? Como, pero la forma más sencilla para mí de entender precipitar, cuando yo escucho precipitar, me imagino que algo cae, ¿verdad? Algo se precipita. Por ejemplo, se precipita al vacío, o sea, que se cayó al vacío, ¿verdad? Yo sí entiendo precipitar, no sé si alguien tiene otra idea de precipitar. Pero eso, un precipitado es básicamente algo que queda en el fondo. ¿Ok? Por ejemplo, les voy a enseñar algunas imágenes. Un precipitado es, por ejemplo, esto que está aquí. Miren. Cuando ustedes tienen una reacción química en disolución, ¿ok? Una disolución de una reacción química es algo, por ejemplo, así, ¿verdad? Donde el soluto se encuentra diluido o se encuentra solvatado en el disolvente, ¿verdad? Esa es una solución. Pero, ¿qué sucede? Hay soluciones en las que nosotros, por ejemplo, por acción de añadir otro compuesto, otra mezcla, por ejemplo, esta agüita azul se la ponemos a esta roja, ¿y qué va a pasar? Que el compuesto que hay en esta solución y que en esta solución van a reaccionar entre sí. Al reaccionar van a formar un producto insoluble. Es decir, el producto nuevo que se forme ya no será soluble. Y si no es soluble, ¿qué significa? Que no va a poder disolverse. Y si no puede disolverse, ¿cómo lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver así, que empieza a caer al fondo, ¿ok? Es decir, tenemos los dos liquiditos, los juntamos y al final, ¿qué pasó? Que se empezaron a formar como en este caso son como una especie de cristalitos, ¿verdad? Como una especie de cristalitos o algo así y se va al fondo. ¿Qué es eso? Cae al fondo, se sedimenta el nuevo compuesto. ¿Por qué se sedimenta? ¿Por qué se va al fondo? Porque el compuesto que ahora se formó es insoluble y no está disolviéndose en el disolvente que hay aquí. Por lo tanto, se precipita, cae al fondo. Eso es un precipitado, ¿sí? Es un compuesto, cuando un compuesto insoluble baja al fondo y se sedimenta. Este proceso que está aquí, esto se conoce como experimento, bueno, es un experimento, se conoce como lluvia de plata, ¿ok? Aquí se precipita lo que es yoduro de plomo. Se utiliza una reacción de nitrato de plomo y se hace reaccionar con una solución de, por ejemplo, yoduro de sodio o yoduro de plata y se forma lo que es el yoduro de plomo y se precipita en el fondo y se ven como pequeñas laminitas de oro que van bajando, ¿ok? Eso es un precipitado, esto que está aquí, ¿ok? Un compuesto insoluble. Pero los precipitados no solo se pueden dar al hacer una mezcla de dos compuestos, de dos o más compuestos, por ejemplo, aquí, ¿ok? Y los precipitados inclusive no se ven todos así. Hay precipitados que se ven así, miren, como una especie de gelatina, como algo gelatinoso. Eso también es un precipitado, ¿ok? Es un compuesto insoluble. Si ustedes lo sacan, lo pueden agarrar esto, lo pueden manipular fácilmente, porque es como una especie de semisólido, algo así como gelatinoso, pero es insoluble. Si ustedes tratan de solubilizar esto, no se va a solubilizar, ¿ok? A lo mucho se va a formar alguna solución tipo coloide
o una suspensión, pero va a volver a depositarse en el fondo por acción de la gravedad. ¿Ok? Entonces, eso es un precipitado. Entonces, ya sabiendo el precipitado, podemos resolver el problema. Nos da 4 estadios de las soluciones. Nosotros ya vimos cada uno de ellos, ¿verdad? Que era una solución saturada, una diluida, una concentrada o una sobresaturada. ¿Ok? ¿En qué se basaba cada una de ellas? Recuerden, se basaban en la solubilidad del soluto, ¿verdad? Es decir, qué tanto soluto había en la solución. Una solución saturada era aquella que tenía la concentración indicada, para decirlo así, ¿verdad? Que no tenía ni mucho soluto ni poco soluto. Es decir, tenía la cantidad máxima que el solvente puede disolver, ¿verdad? Esa es una solución saturada. Una solución diluida tenía menos soluto del que la solución podía contener, ¿verdad? Tenía menos de la cantidad máxima que puede tener. Una solución sobresaturada tenía mucho más de la que el soluto podía disolver, ¿verdad? Y una solución concentrada, pues aquí nos está haciendo un poquito de ruido, ¿verdad? Porque no lo vimos. Entonces, una solución concentrada se puede considerar como la solución de la que partimos, ¿ok? La solución que tenemos al inicio, esa ya sería una solución concentrada, una solución de la que nosotros sabemos su concentración, y ya. Entonces, lo que tenemos que saber aquí es qué pasó durante ese calentamiento de la disolución. Ya nos dijo que se calentó y después de un tiempo apareció el precipitado, ¿verdad? Es decir, el calor hizo que se formara el producto insoluble y por lo tanto precipitó al fondo del vasito precipitado, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó durante ese proceso? ¿Qué sucedió? Para poder saber qué sucedió, hay que pensar en el final. ¿Qué pasó al final? Nosotros sabemos que al final lo que sucedió es que el compuesto se convirtió en otro, ¿verdad? El soluto que teníamos en la disolución por acción del calor se convirtió en otro producto. Por lo tanto, se precipitó, cayó al fondo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si cae al fondo? Pues entonces, por acción del calor, todo el soluto que teníamos se convirtió en otro producto y precipitó. Entonces, ¿qué pasó con la solución ahora? Pues se quedó con una menor cantidad de soluto, ¿verdad? Porque no sabemos si todo, pero una cantidad precipitó. Entonces, si una cantidad del soluto precipitó y sabemos que el soluto es insoluble, entonces ya no se puede volver a disolver en el solvente que tenemos. Entonces, la concentración disminuyó, ¿verdad? La concentración en función de la concentración que teníamos inicialmente disminuyó. ¿Hasta dónde disminuyó? Pues una vez que el precipitado se haya formado, significa que todo el producto se convirtió en precipitado. Y si todo el producto se convirtió en precipitado, ¿qué pasa con la concentración de la solución o de la disolución, que se recuerda lo mismo? Pues disminuye, ¿verdad? ¿Hasta qué punto? Hasta hacerse una solución diluida, ¿verdad? Porque de todas las opciones que tenemos aquí, la solución diluida es la que tiene la menor cantidad de soluto, ¿verdad? Y nosotros sabemos que si el soluto precipita, ya no está en la disolución, sino que está ahora en el fondo y ya no se puede disolver. Por lo tanto, lo que pasa, nos dice que ordenemos cronológicamente. Lo que pasa al final, o sea, el último paso ya, el orden cronológico, es que la solución quede diluida. ¿Por qué? Lo repito, el soluto ha precipitado. Por lo tanto, ya no se puede disolver en el disolvente que teníamos. Por lo tanto, la concentración de ese soluto en la disolución que teníamos disminuyó. ¿Disminuyó hasta qué punto? Hasta hacerse una solución diluida. Entonces, si nos piden ordenar en el orden cronológico, pero yo no sé cuál era el primero, sí sé cuál es el paso final. ¿Qué sucede al final? ¿Qué sucede? Que la solución se hace diluida. Entonces, ¿en cuál de las opciones al final del orden cronológico dice diluida? En la opción D, ¿verdad? Por lo tanto, la opción D es la opción correcta. Yo sin saber qué pasa al inicio, qué pasa en el medio,
pues yo puedo resolver el problema, porque yo sé que si el precipitado se forma, la solución, la concentración del soluto en la solución disminuye. Por lo tanto, esa es una solución diluida. Opción D, al final hay diluida, en las demás no, por lo tanto esa es la opción correcta. Ya, así sin conocer lo demás, nosotros sabemos que esa es la opción correcta. ¿Alguna duda?